Bien, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, hermanas que están aquí, quien nos está visitando también. Pues qué bendición poder estar este primer domingo del año aquí en la casa del Señor. Nos da mucho gusto verles también, saludarles. Y ahorita al final ya les daremos su abrazo de año nuevo. Pues damos gracias a Dios también por los que se pueden conectar con nosotros a través del Facebook y del canal de YouTube de la iglesia también. Quienes está viendo, un abrazo aquí desde Los Mochis con mucho, mucho cariño en este nuevo año 2022. Y pues venimos con un propósito, alabar al Señor, glorificarle y poder leer su palabra, y para hacerlo pues nos ponemos de pie. Vamos a orar para pedir a Dios su dirección, y después de esto pues estaremos cantando algunas alabanzas que dan la honra y la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, de veras, Señor, te agradecemos mucho, mucho el poder estar aquí este primer domingo del año. Qué mejor lugar, tu casa, donde podemos reunirnos, Señor, donde podemos congregarnos. Pero también te damos gracias porque podemos conectarnos con otras personas allá en sus hogares, en donde quiera que ellos estén. Te damos gracias por este día, por la oportunidad que nos das, Señor, y el gran privilegio de poder reunirnos, poder alabarte, glorificarte. Gracias, Señor, es un gran privilegio. Gracias también por tu palabra, porque podemos abrirla sin ninguna prohibición, Señor. Te lo agradecemos mucho y te pedimos, Señor, que en este día tu nombre sea glorificado. Usa nuestras vidas para ello. Te pedimos, Señor, que recibas nuestra adoración. Lo hacemos con el propósito de exaltar tu nombre. Bendícenos, Señor, y usa nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, cantemos para el Señor porque Él se lo merece. Glorioso Salvador, divino Redentor, te postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, te postraré ante ti.
el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón
Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos hacer esto. Señor, gracias porque nos has dado el privilegio y la oportunidad de adorarte. Gracias, Señor, porque nos permite estar en este lugar y porque nos vas a permitir, Señor, en este momento abrir tu palabra, escudriñarla, Señor, y sobre todo que tu palabra escudriñe nuestras vidas, Señor. Te ruego, pues, que prepare nuestra mente, prepara nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias a Dios porque pues, podemos alabarle. Yo no sé usted, pero es un privilegio que podamos hacerlo. Y sobre todo el privilegio radica en a quién le estamos cantando. El privilegio de estar aquí, porque también es un privilegio que usted pueda estar aquí. El Señor nos permite tener esta experiencia como iglesia, como familia de Dios, como pueblo. Nos permite también llegar a otros lugares, meternos a las casas de las personas a través de estos medios digitales y todo es un gran privilegio, porque se trata de Dios, al Dios que adoramos, al Dios que servimos, el Dios que viendo nuestra condición decide acercarse a nosotros, tomando forma de hombre, morir en la cruz para que podamos reconciliarnos con Él. Así que sienta un privilegio. Cada vez que llegue un domingo y que usted se despierte, sienta que es un privilegio estar aquí. Porque es a Dios al que adoramos. Y quiero hoy, como es prácticamente el primer sermón del año 2022, quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo número 35. En los devocionales que estamos haciendo cada día de lunes a viernes, terminamos el capítulo número 33. Mañana empezamos, hermanas, con el capítulo 34, pero hoy quiero que vayamos al capítulo 35 de Génesis. Génesis, recuerde que es el primer libro de la Biblia. El título del sermón le he puesto Todo comienza con Dios. Y esto es literal, todo comienza con Dios. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mire que Génesis no trata de explicarnos cómo se creó la tierra. Génesis lo que trata de decirnos es quién la creó. Porque no se trata del cómo, sino de quién. ¿Quién es Dios, el creador? Y todo comienza con Dios. Todo comenzó con Dios. De hecho, Dios mismo se identifica como el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice la misma Biblia, hablando de Dios, que en Él todas las cosas existen y por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que existe existiera. Así que si usted está aquí, es porque Dios pensó en usted para que naciera el día que nació, para que naciera en la familia que nació y para que llegara hasta este día 2 del 2022 y usted estuviera aquí. Yo espero que tenga esa convicción porque así es. Todo comienza con Dios. Y estamos empezando un año nuevo en el que seguramente hubo muchos propósitos, muchos planes. Yo le animaría a que hoy decida comenzar con Dios. Que este año que inicia, puede usted iniciar en una relación estrecha con el Señor y que toda su vida gire en torno al Señor. Mire que regularmente y como por naturaleza humana, quisiéramos que fuera al revés. Quisiéramos que todo girara en torno a mi vida. ¿No le gustaría a usted que todo el mundo girara en torno a usted? Que se hiciera su voluntad, que se cumplieran sus propósitos, que todos los planes que hizo para el 2022 se cumplieran y que toda la gente estuviera pensando cómo ayudarle a usted para que cumpliera usted sus propósitos. Pero eso sería una actitud muy egoísta, sería un pensamiento muy egocéntrico, muy ególatra. Pero cuando decidimos que nuestra vida se centre en el Señor y que Él es el centro Él es el eje, Él es el autor de todo lo que existe, entonces todo se debe a Él. De hecho, nuestras vidas deben girar en torno a la voluntad del Señor, porque por Él fuimos creados y nos creó para algo. Así que si usted quiere tener un buen 2022, empiece centrado su mente en el Señor. Mire, no le quiero decir que agarre sus planes, los de usted, sus propósitos y los tire a la basura. Pero yo le animaría a que mejor le pregunte al Señor: Señor, ¿cuáles son tus propósitos para yo involucrarme en ellos?
normalmente hacemos lo contrario. Escribimos nuestros propósitos y le decimos, Señor, estos son mis planes, bendícelos. Estos son mis propósitos, ayúdame a cumplirlos. Estos son mis anhelos. Por favor, Señor, concédeme las peticiones de mi corazón. De hecho, hasta decimos a los demás que Dios te conceda. Yo lo he dicho, pero ya decidí cambiar mi frase. Ya no voy a decirle, Señor, concede las peticiones de su corazón. Señor, mejor, Señor, cumple tus propósitos en la vida de a quien le mando un mensaje. Porque yo también decía de esa manera, Señor, que Dios te bendiga y que te conceda todas las peticiones de tu corazón. Pero yo dije, no se trata de la vida de nosotros, se trata de lo que Dios quiere, de sus planes. Vaya conmigo a Génesis capítulo 35. Y para comenzar con Dios tenemos que entender quién es Él. Y uno de los distintivos del Señor es que Dios es santo. Dios es santo y sabe que Dios demanda en su palabra a su pueblo, a sus hijos, a sus hijas, que sean santos así como Él es santo. Y quiero que vayamos a este capítulo porque desde el versículo 1 Dios empieza a hablarle en este caso a Jacob, a Israel, diciéndole lo que tenían que hacer ellos como pueblo, como familia, respecto a quién es Él. Versículo 1 de Génesis capítulo 35 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube ¿a dónde? A Betel. Curiosamente esta iglesia se llama Betel. Levántate y sube a Betel. Me hubiera gustado en la mañana marcar a todos los teléfonos y decirle esto, levántate y ve a Betel. O levántate y conéctate con Betel. Pues no fue posible. Pero cada día levantémonos, porque Betel significa casa de Dios. Dios le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. También me encantaría decirles, hermanos, vengan a Betel y quédense aquí. Pero bueno, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Si conocen la historia, Jacob y Esaú eran hermanos gemelos, bivitelinos, porque no eran idénticos. ¿Se acuerdan la historia? Esaú era el mayor, Jacob el menor, pero Jacob, primero Esaú llega un día cansado, con mucha hambre, y Jacob, que había cocinado ahí unas lentejas, se las ofrece a cambio de la primogenitura, y Esaú pues dice, pues ¿para qué la quiero la primogenitura? Después, ya cuando estaba Isaac muy viejo y ya no veía, entonces Isaac le habla a Esaú para darle la bendición como hijo mayor, pero la mamá de Jacob, como era Rebeca, que Jacob era su consentido, le dice a Jacob, sí, ven, vamos, que a ti te dé la bendición. ¿Se acuerdan la historia? Lo disfraza de Esaú, porque Esaú era velludo y Jacob no, pero bueno, lo disfraza para que cuando el papá lo toque, diga, no, si eres Esaú. Y conocen la historia, porque le dijo, ven para palparte, porque tu voz es la voz de Jacob, pero lo tocó y dijo, no, pero tu piel es la piel de Esaú, y le dio la bendición al hijo menor. Jacob se burló y engañó a Isaac. Y esta situación hizo que los dos hermanos se enemistaran. Y Jacob huye de Esaú porque Esaú tenía toda la intención de matarlo. Pero bueno, con el tiempo se encuentran, en el capítulo 33 se encuentran los dos. Y Jacob se sorprende porque Esaú, en vez de vengarse, lo recibe con un abrazo y un beso. Se reconcilian los hermanos. Entonces por eso Dios le dice, levántate, sube a Betel, lugar que Jacob había hecho allí también un altar, porque ahí tuvo su encuentro con Dios, que le puso también Peniel, después es un altar, y pues aquí está Dios en este lugar. Pero bueno, dice el versículo 2, que entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, y aquí empieza, hermanos, lo que Dios demanda de su pueblo, de los que creen en él, en base a quién es él. Dios es santo. Dice el versículo 35, Dios diciéndole a Jacob que le dijera a todos los que estaban con él, y dice la Biblia que Jacob le dijo a la familia, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes. Quiten todo aquello a lo que ustedes adoran, a lo que ustedes veneran. Quiten todo aquello a lo que quita la prioridad o que sus mentes estén puestas en mí. Aquello que estorba para que me reconozcan a mí como el único Dios. Le dice Jacob, quiten los dioses ajenos. Y mire que tomaron dioses porque, bueno, recuerden que en este caso Jacob y todos los que iban con él, pues vivieron
en la tierra de Labán y pero convivían con otras culturas y llevaban consigo dioses ajenos. Para adorar a Dios se necesita quitar todo aquello que estorba para nuestra adoración. Aquellas cosas que consideramos más importantes incluso que Dios. Y digo esto, hermanos, porque si yo le pregunto a cualquiera, ¿qué es más importante para ti, Dios o cualquier otra cosa? Todos diríamos, no, para mí Dios es lo más importante, ¿a poco no? Pero en la práctica, en la actitud, a la hora de decidir qué es más importante, si Dios y lo que me va a decir o lo que yo tengo que hacer, decidimos que es más importante lo que tenemos que hacer que lo que Dios espera que hagamos. Jacob le dice a la familia, quiten todos los dioses ajenos, quítenlos, quítenlos, todo lo que hay entre ustedes, quítenlo y límpiense. No les dijo báñense, límpiense, quiten todo aquello, toda aquella suciedad que hay en ustedes. Y créanme que no se refiere específicamente a la ropa sucia, significa todo aquello que contamina nuestras vidas, aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan y que ahí siguen y que a veces nos aferramos a ellas. Pues, es que no lo puedo perdonar porque me dolió lo que me hizo. Límpiense, dice el Señor. Pues, qué mejor tiempo para empezar este año limpios, adorando solo a Dios, no poniendo a Dios en primer lugar, poniéndolo como todo, porque tampoco es válido decir yo a Dios lo tengo en primer lugar, porque cuando Dios es primer lugar hay un segundo lugar y ese segundo lugar se convierte en una competencia para el primero. Dios no quiere ser el primer lugar, Él quiere ocupar todo nuestra prioridad. Pues. Y todo lo demás, dice la Escritura, viene por añadidura. Y tampoco Dios es algo como para ponerlo, ¿dónde lo pongo? Más bien, Señor, ¿dónde me pongo yo bajo tu autoridad para que tú dirijas mi vida? Pero usamos muchas frases que nos hablan de un Dios chico, de un Dios como objeto. ¿Dónde lo pongo? Porque a poco no hemos dicho, pon a Dios en primer lugar como si fuera un cuadro. Dios es Dios y Él es santo y Él nos pide que nosotros nos pongamos bajo su autoridad, que quitemos cualquier cosa que nos distraiga de lo que es Dios y de lo que Él quiere y que limpiemos nuestra vida, que nos presentemos limpios, sin mancha, porque así quiere encontrar el Señor a su iglesia. Sigue diciendo el Señor, porque no solamente es quitar los dioses, limpiarse, dice la Escritura, muden sus vestidos, cámbiense de ropa, despojaos, ¿se acuerdan de aquel pasaje? Despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo. Pónganse una nueva ropa, una nueva vestidura. En la escuela dominical estamos comentando que cuando estamos en Cristo tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva ciudadanía, es decir, tenemos ropa nueva. Y no me refiero a ropa que estamos estrenando comprada en alguna de las tiendas. Es la vestidura del Señor en nuestras vidas, es la presencia de su Espíritu en nosotros. Dice el pasaje, y muden sus vestidos, cámbiense de ropa. Pues, prácticamente está aquí diciendo Jacob a su familia, pues, tengan una transformación. Pues. En otras palabras, una metamorfosis, cambio total. Pues. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de vestiduras, pues. Cambio de pensamiento, de prioridades. Dios es santo y demanda santidad. Y esto de la santidad no debemos tomarlo tan a la ligera. Pues. Desgraciadamente nosotros, la misma sociedad, al pecado le hemos puesto tamaños, le hemos puesto colores, le hemos puesto dimensiones, de tal manera que cuando pensamos en el pecado, pensamos precisamente en eso, en el tamaño del pecado, de tal manera que si es un pecado chiquito, decimos, ¿qué tiene? Pero el problema no es el pecado, el problema es la santidad de Dios. Y delante de Dios, que es santo, cualquier pecado, aunque lo consideremos pequeñito, es contra su santidad. Pues. Entonces, cuando pensemos en pecar, pensemos más bien en la santidad de Dios antes que en lo que vamos a hacer. Porque luego decimos, ay, ¿qué tiene? Es una mentirita piadosa. Y nos olvidamos de que no se trata del pecado, se trata de Dios, que es santo. Así que este año 2022 vivamos de esa manera, así como Dios espera que vivamos, porque esto es para nuestra propia bendición. Sigue diciendo el versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel
y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob reconocía al Señor en su vida. Y precisamente por reconocer al Señor en su vida estaba dispuesto a seguirle, pero haciendo las cosas en base al plan de Dios y a lo que Dios le iba trazando. Jacob no le pidió al Señor que Dios le diera bendición a los planes que él tenía. De hecho, cuando tuve ese encuentro con Dios, con el ángel de Jehová, que no quería soltarlo y que le dijo al ángel, suéltame, no te suelto hasta que me bendigas, hasta que seas tú el que obre en mi vida. Y a partir de ese momento, el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Jacob significa engañador o burlador. Israel significa príncipe de Dios. Nos damos cuenta la transformación que hace el Señor. Él nos transforma y quiere que vivamos así, de la manera en que Él nos ha transformado. Levantémonos, subamos a Betel y hagamos altar. Cada vez que usted y yo nos reunimos aquí, estamos haciendo un altar de adoración al Señor. Y la adoración al Señor, recuerden que es una adoración que debe ser digna de aquel a quien adoramos. Y lo que vamos de cantar, al Dios que adoramos, ¿de qué manera adoramos al Señor? He puesto en otras ocasiones el ejemplo de Caín y Abel. Ambos llevaron una ofrenda, ambos adoraron. Pero curiosamente, una de las dos ofrendas no fue de agrado al Señor, la de Caín. Caín llevó una ofrenda, como dicen los muchachos, una ofrenda X. Lo primero que vio lo llevó al Señor. Sin embargo, dice la Biblia que Abel llevó de lo mejor que él tenía para ofrecérselo al Señor. Porque Abel tenía la conciencia de que esa ofrenda no se trataba de lo que él quisiera dar, sino de lo que se merecía aquel a quien le llevaba la ofrenda, porque Dios es santo y Dios demanda una adoración santa, una vida santa. Y a lo mejor decimos, hermano, yo no puedo ser perfecto, pero no se trata de perfección, se trata de sometimiento a la voluntad del Señor. Se trata de dejar que Él guíe nuestras vidas y hacer las cosas que Él nos dice que hagamos. Renunciar a todo aquello que estorba o que impide que cumplamos la voluntad del Señor. Y eso se puede porque el Señor nos da de su Espíritu precisamente para vivir de esa manera. Sigue diciendo el versículo, bueno, Jacob reconoce que Dios ha estado con él en la angustia. Hermano, yo creo que al terminar el 2021 nos pudimos dar cuenta, al estar vivos al término del año 2021, nos dimos cuenta que Dios estuvo con nosotros. Yo reconozco que Dios ha estado conmigo porque yo también me enfermé. Y aquí estoy, todavía. Pude voltear el día 31, voltear hacia atrás y darme cuenta que Dios siempre ha estado conmigo. Pero me preguntaba, ¿pero yo siempre estuve dispuesto a estar como Él ha querido que esté? Llegué a la conclusión de que no, pero me he hecho el compromiso de que ahora sí. Porque si Dios nos sigue prestando vida es porque Él tiene en mente transformarnos, perfeccionarnos para hacer de nosotros lo que Él ha tenido en mente desde el principio. ¿Se imagina usted ser la persona que Dios diseñó que fuera? Hermanas casadas, ¿se imaginan que su esposo sea el hombre que Dios diseñó que fuera? Y todas dicen, yes. Hermanos casados, que su esposa fuera la mujer que Dios diseñó que fuera. Hermanos que tienen hijos, que sus hijos fueran los jóvenes y jovencitas que Dios diseñó que fueran los niños y niñas que Dios diseñó que fueran. No habría tantos problemas en la sociedad, pues. Pero precisamente porque para muchos Dios no es el Señor de sus vidas, hay tanta y tanta equivocación. Dice el versículo 4, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Hermanos, el pueblo, la familia de Jacob obedeció y decidieron quitar de en medio de ellos los dioses ajenos que tenían. Dice, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Se deshicieron, tomaron la decisión. Así que yo le animo que este año inicie despojándose de todo aquello que le estorba, despojándose, como dice la Biblia, del viejo hombre y con sus hechos, y revistiéndonos del nuevo, el cual, dice la Escritura, pues, fue diseñado por Dios que nos creó, pues.
Eso está en la mente del Señor. Versículo 5, y salieron y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hermanos, cuando el pueblo se somete a la autoridad del Señor, los demás se dan cuenta y temen a Dios. Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué hay tanta gente que no tiene temor de Dios? Y cuando estaba estudiando esto me di cuenta que es a veces por nuestra culpa. No estamos demostrando al Dios en el que creemos y por eso la gente no tiene temor de Dios, porque la gente no puede ver a Dios a menos que lo vea a través de su pueblo. Así que usted y yo somos responsables de que la gente vea al verdadero Dios, al Dios santo. Si no es así, el problema está en nuestras propias vidas. Dice el versículo 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Versículo 7, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, que significa Dios, el Dios de Israel, porque allí le había aparecido Dios cuando oía de su hermano. Entonces, si yo determino, porque así es que todo comienza con Dios, tengo que empezar a convencerme de la realidad de Dios, que Él es un Dios santo. Y si usted quiere caminar de la mano de Dios y quiere que Dios le acompañe en todo momento, pues Dios nos pide que seamos santos, que vivamos de acuerdo a su voluntad. Siguiendo con el pasaje, otro de los distintivos del Señor es que Dios es omnipotente, es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. No hay nada que Dios no pueda hacer. Su sola palabra basta para que suceda lo que Él quiera que suceda. Basta con que Dios diga algo. Cuando Jesús estaba en la barca y que los discípulos estaban llenos de miedo, Jesús salió y solamente le hizo al mar, ¡shh! Calla. Y dice la Biblia que el mar enmudeció y se hizo una gran bonanza. Dios es omnipotente, es todopoderoso. Entonces dice el versículo 8, murió Débora, la ama o la nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Cuando usted lee en Génesis que muere Rebeca, después muere Isaac, dicen los comentaristas que eso se puede tomar como el fin de una generación y el inicio de otra. Pero bueno, terminó un año, el año 2021 ya no podemos hacer nada para regresarnos y componer o reponer o arreglar lo que descompusimos o lo que desarreglamos. No podemos hacer nada por el año pasado, pero lo que sí podemos hacer algo es por este año. En uno de los devocionales que grabé, decía yo que a veces pensamos en cómo vendrá este año. Espero que este año me vaya mejor. Yo le decía a las hermanas que no se trata de cómo venga el otro año, sino cómo yo lo recibo, qué voy a hacer yo por este nuevo año 2022, cuál va a ser mi vida, de tal manera que bendiga y que sea de bendición para otros. Porque lo que suceda en el año no depende de mí. Lo que sí depende de mí es lo que yo haga en este año que acaba de iniciar. Y si yo reconozco no solamente que Dios es santo, sino que además es todopoderoso y que Él puede hacer lo que sea y que yo puedo ser un instrumento en sus manos, pues yo me dejo tomar por el Señor, me dejo transformar, dejo que haga lo que Él, pues Él es todopoderoso. Lo que Dios puede hacer comparado con lo que yo puedo hacer, de hecho no hay comparación. Mis propios planes están en base a mis propias fuerzas, pero cuando pienso en el todopoderoso, digo, mejor tus planes, porque los míos están bien limitados, pero los de Él no tienen límite, porque Él es todopoderoso. ¿Se dan cuenta cómo a veces podemos decir que Dios es todopoderoso, pero en la práctica no creemos, porque seguimos aferrados a nuestros planes, a nuestros propósitos, nos aferramos a nuestra voluntad, queremos que se haga lo que yo digo, pero cuando tenemos la convicción de que Dios es todopoderoso, Señor, tú di qué vas a hacer, y yo me uno a lo que tú haces, porque lo que yo puedo hacer no se compara con lo que Dios puede hacer. ¿Ustedes creen que Moisés iba a estar frente a un mar y le iba a decir, ábrete, y el mar se iba a abrir? Definitivamente que Moisés no podía haber hecho nada. Lo más que podía haber hecho Moisés era tocar con su vara el mar y no hubiera pasado nada si no es que Dios interviene. Dile al pueblo que marche, le dijo Dios a Moisés. Y estaba el mar enfrente y atrás venían los egipcios en caballos, en carruajes llenos de armas para matarlos.
y el mar enfrente, y el mar, Dios abrió el mar en dos para que pasara en tierra seca, dice la Biblia. ¿Quién hace eso? Solamente Dios lo puede hacer. Dios es todopoderoso. Apareció otra vez Dios a Jacob, versículo 9. Nunca, cuando había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo. Versículo 10, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Dios es tan poderoso que transforma la vida de cualquiera. Cualquier vida puede ser transformada por Dios. De repente pensamos que hay personas tan duras y decimos, no, ni Dios lo puede cambiar. Es una frase que suena hasta herejía, porque Dios puede transformar cualquier vida, cualquier circunstancia. Y mire que el plan de Dios no es cambiar las circunstancias, pero Él puede hacerlo. Pero el principal plan de Dios es cambiar y transformar nuestras vidas para cumplir su propósito, el propósito que ha tenido desde el principio, hacer de sus criaturas una nación santa. Así que si usted batalla con algo de su propio carácter, de su propia personalidad, deje que Dios lo transforme. Algún hábito, algunas ideas, lo que sea, Dios lo transforma. Jacob, de ser un engañador, un burlador, se convirtió en imagínense Israel, el Israel de las 12 tribus. Empezó mal, pero Dios lo transformó, y a través de él Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham, el abuelo de Jacob. Pero Jacob no se lo merecía porque fue un engañador, un burlador. Pero Dios lo transformó, así que Dios es todopoderoso. Y si usted quiere empezar este año, como decimos aquí en México, con el pie derecho, todo comienza con Dios, su santidad y su omnipotencia. Y siguiendo con el pasaje, hermanos, en la última parte del sermón, Dios es el Señor. La única manera de empezar bien es reconociendo que Dios es Dios y que Él es santo y que Él es todopoderoso, y reconociéndole como el Señor de su vida. Porque si Dios sigue siendo alguien lejano para usted, pues imagínese, si Dios no es el dueño de su vida, ¿quién será el dueño entonces? Dice el versículo 12, la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Había una promesa del Señor, una promesa hecha que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, incluyendo nuestra propia vida. Y Dios quiere usar nuestras vidas para bendecir a otros, y también lo dije en la escuela dominical, pero la única manera es haciendo de Dios nuestro Señor, o más bien haciéndonos nosotros los siervos del Señor. Inicie este año sirviendo al Señor. Hagámoslo. Si no me cree, haga la prueba. Pruebe un año. Pruebe este año 2022 sirviendo al Dios de los cielos. Pruebe un año nada más. Si este año termina, usted sirvió a Dios todo el año, le adoró, le sirvió, se comprometió con Él y vio que este año no pasó nada en su vida, a pesar de haberle servido, haga lo que quiera para el 2023. Pero pruebe un año. Dios es santo y es todopoderoso. Dice versículo 3, y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Y Jacob hirió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ellos libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado con él, Betel. No por nada le pusieron por nombre Betel a este lugar. Yo no estuve en ese tiempo. Casa de Dios. Dios está aquí. Y lo que vamos a cantar también, ¿verdad? Dios, tú estás aquí. Pero más que el lugar, Dios quiere habitar en las vidas de cada quien. Es el lugar que Dios quiere, donde Dios quiere que la vida de cada quien se convierta en un altar, donde Él esté ahí precisamente para alumbrar con su luz a un mundo lleno de tinieblas. Dios quiere usarle. Y mire, usted está aquí hoy, yo no pensé que fuera a venir tanta gente, porque es día 2, el desvelo. Pero gracias, pero Dios lo trajo aquí porque Dios quiere que este día usted haga un compromiso con Él. Que se comprometa con Él.
que lo reconozca como Señor, como su Salvador, pues, tomando en cuenta quién es Dios. Dios es santo. ¿Quiere hacer un compromiso? Póngase de pie, quiero orar por usted, pues. Empecemos bien. Empecemos con el pie derecho. Es un dicho, pues, pero todo comienza con Dios. Si no es Dios, como lo dice ahí, como lo dice uno de los proverbios y como lo dicen los salmos y en cualquier parte de la Biblia, si no es Dios el que usa nuestras vidas, cometeremos bastantes errores garrafales con un triste final, pues. Hay un salmo que dice que si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que por más que nos esforcemos, si no es Dios el que hace las cosas, no hay un buen final, pues. Mucho margen de error, pues. Cuando Dios toma una vida, la usa como instrumento para su gloria, pues. Señor Santo, te doy gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí en este lugar. Gracias también porque hay gente conectada con nosotros, Señor, que seguramente escuchó el mensaje y probablemente también hay gente de pie atrás de los dispositivos. Estamos delante de tu presencia, Señor, de pie, haciendo un compromiso de este 2022. Vivir reconociendo tu santidad, reconociendo tu poder y reconociéndote como el Señor de nuestras vidas. Señor, no queremos equivocarnos. Así que aquí están nuestras vidas, queremos seguir tus pasos. Queremos que tú guíes nuestras vidas, Señor. Hacemos a un lado nuestras prioridades, hacemos a un lado nuestros intereses, nuestros planes, para que sean tu propósito el que guíe nuestras vidas, Señor. Queremos estar bajo tu voluntad, en el centro de tu voluntad. Queremos que tú cumplas tus propósitos en nuestras vidas, que tú cumplas con tus planes usando nuestras vidas y que podamos llegar al término de nuestros días y que tú nos digas, bien, buen siervo y fiel. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, porque tenemos el privilegio, Señor, de estar en este lugar y con el propósito de que tú uses nuestras vidas. No lo merecemos, Señor, porque tú eres Dios, pero tu gran misericordia, Señor, llegó hasta nosotros a través de Jesús, pudiéndonos reconciliar contigo y podemos decir ahora con gratitud que somos tus hijos, somos tu iglesia, somos tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, un año más de oportunidad para vivir sirviéndole, pues. Y quiero que cantemos este hermoso canto que se llama precisamente así, Un año más. Si no se lo sabe, escúchelo y cuando pueda integrarse va a aparecer la letra en la pantalla. Lo vamos a cantar durante todo el mes de enero, así que tiene todavía tiempo de aprendérselo. Un año más. La lluvia sobre el campo un año más, con el rocío en nuestras manos más, el viento suyo llegó hasta el norte más, el sol brilló en el horizonte un año más, vimos la luna y las estrellas un año más, siguió la danza de planetas un año más. Tenemos el pan en nuestra mesa un año más, que nos sostiene tu presencia. No más para eterna fidelidad. Un año más de sostener la creación con tu poder. Un año más de inclinar conmigo a nuestro clamor, de responder y consolar. Un año más.
poder, un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar. Un año más de tu bondad, de tu eterna fidelidad. Un año más de sostener la creación con tu poder. Un año más de inclinar tu oído a nuestro clamor, de responder y consolar. Un año más. Bien, vamos a orar para despedirnos, pero antes pues les deseamos como Iglesia Bautista Betel un feliz año 2022, empezando con Dios. Sí, y pues también invitarles hoy a las 7, estamos transmitiendo a través de la página de Facebook el otro servicio más, otro sermón más, no es el mismo. Y invitarles durante la semana, tenemos reuniones, lo hacemos todavía de manera virtual. El martes de 8 a 9 tenemos oración. El viernes de 8 a 9 ya es presencial también, si nos gusta acompañar aquí. Seguimos transmitiendo de cualquier manera. Así que los invitamos y pues damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad de vivir un año más para la honra y gloria del Señor. Igual al término de la oración, si usted trae ofrenda o su diezmo, lo puede depositar allá al final del alfolí. Si usted no está visitando, no se sienta comprometido, esto es voluntario. Vamos a orar. Señor, gracias por un año más. Gracias, Señor, porque todo comienza contigo. Gracias, Señor, por tu creación, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos has permitido vivir, Señor, reconociendo que en medio de cualquier circunstancia, tú has estado ahí. Y, Señor, te damos gracias por este tiempo de adoración, porque nos permites estar aquí en este lugar, abrir tu palabra, rogándote, Señor, que donde quiera que vayamos, sea tu palabra la que transforme nuestras vidas y que seas tú quien se refleje a través de nosotros. Señor, gracias nuevamente, despídenos de este lugar, despídenos de la transmisión también, Señor, y que nuestras vidas te den solo a ti la honra y la gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, un abrazo, hermanos, de veras, Dios les bendiga este año y los que nos están viendo por internet también, un abrazo en este 2022. Dios les bendiga.